Buenas, hola. ¿Me escuchan? Sí, ¿Se escucha? Perfecto. escucha. ¿Se ve la presentación en la pantalla? Sí. ¿Qué dice? Disnatremias y poliurias Muy bien, está. en la No neuroinjuria. sé, ¿en qué hora estamos? Ya son las 2:10. Sí, ya estamos. Hay solamente 25 Oyentes. compañeros conectados, pero bueno, ya pasaron 10 minutos, así que vamos a empezar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Empezamos, Gastón. Parece que Gastón no está conectado. Bueno, así que vamos a seguir. Bueno, mi nombre es Ignacio Aramendi, soy agregado de la cátedra. Hoy les voy a dar un teórico, una clase teórica que venimos dando ya desde hace bastantes semestres para atrás, y que en realidad no ha cambiado significativamente el enfoque en el cual lo damos. He tratado hoy de agregar algún otro caso clínico para darle un poco más de dinámica a la clase, y bueno, justamente que tenga un perfil más práctico que teórico. Sin duda las disnatremias, los trastornos de la concentración del sodio plasmático son un evento sumamente frecuente en el paciente crítico en general, y en particular en el paciente con neuriuria de diferentes causas: vascular, traumática, infecciosa, neuroquirúrgica. Y es algo en lo cual nosotros siempre estamos atentos cuando tenemos un paciente con una neuriuria aguda en relación a las complicaciones que puedan aparecer, y reconocer que tanto como la hipo y la hipernatremia sin duda tienen un impacto negativo sobre el pronóstico de los pacientes. Entonces, en relación a la importancia que tienen las disnatremias, esta está dada fundamentalmente por tres elementos, ¿no? Uno, que determina que los cambios de la concentración de sodio plasmático, fundamentalmente cuando estos se producen en forma rápida, esto es en menos de 24 horas, y a veces en forma más rápida, genera movimientos de agua a través de las membranas celulares, fundamentalmente a través de las neuronas, considerando que la barrera hematoencefálica es una estructura que por su conformación impide el pasaje libre de sodio a uno y otro lado de la membrana. Y por lo tanto, las concentraciones diferenciales entre la concentración intracelular de sodio y la concentración extracelular de sodio va a determinar movimientos de agua hacia adentro o hacia afuera, siguiendo o intentando compensar una concentración, la osmolaridad. Por lo tanto, la osmolaridad plasmática es una variable fisiológica que debe ser preservada dentro de rangos sumamente estrictos para evitar los cambios en el volumen, el volumen celular, en el volumen neuronal particularmente. ¿Tá? Para eso hay una serie de estrategias que en el desarrollo, para evitar los cambios de la estructura, del tamaño celular, los cambios de la estructura, y lograr preservar la viabilidad neuroglial. De estos conceptos fisiológicos vamos a hablar un poco más adelante. Luego es importante tener presente que un diagnóstico o un tratamiento incorrecto o tardío pueden llevar a graves secuelas o incluso a la muerte, esto es particularmente en los pacientes con neuriuria aguda. Y el otro concepto fundamental es que la velocidad de la corrección de estas alteraciones depende de qué tan rápido estas alteraciones se hayan producido. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son los objetivos en cuanto al enfoque de las disnatremias en el paciente neurocrítico? Bueno, conocer los mecanismos de lesión y adaptación neuronal a la injuria osmótica, o sea, a los cambios de la osmolaridad plasmática, reconocer la etiología y la fisiopatología de las disnatremias más frecuentes en la neuroinjuria, y planificar en base a las alteraciones fisiopatológicas que presenten los pacientes, a los grados de disnatremia, a la sintomatología que presenten,
y al tiempo evolutivo de las disnatremias una adecuada estrategia para prevenir el neurodeterioro y para lograr un tratamiento más adecuado. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en relación a este tema en particular, a las disnatremias en el paciente neurocrítico? Bueno, debemos decir que en lo que hace a los preceptos de la medicina basada en la evidencia, hay muy poca evidencia empírica para guiar nuestro tratamiento. La mayoría de las recomendaciones que se hacen están basadas puramente en conceptos fisiológicos y fisiopatológicos, ya que existen pocos ensayos clínicos controlados que permitan o que hayan permitido determinar que una estrategia en cuanto, por ejemplo, a la corrección de la variable natremia, tanto sea como la hiponatremia o la hipernatremia, hay algún micrófono abierto, sea una mejor que la otra. Por lo cual hay también pocas recomendaciones o guías, y estas están basadas fundamentalmente, como les decía recién, en preceptos fisiopatológicos y en la opinión de expertos. Obviamente existen estudios retrospectivos que señalan claramente cómo tanto la hiponatremia como la hipernatremia, fundamentalmente cuando esta es severa, están asociadas a una mayor mortalidad en la unidad de cuidados intensivos, así como también a una mayor mortalidad hospitalaria. En cuanto a las dinatremias y las poliurias en neuroinjuria aguda, tenemos que considerar algunos factores a la hora de desarrollar o establecer, como decíamos hoy, una estrategia terapéutica. Tenemos que tener presente qué tipo de patología tiene el paciente. Estas son las patologías que más frecuentemente tenemos en la unidad de cuidados intensivos. Algunas se asocian a mayor incidencia de disnatremias que otras. Pacientes con hemorragia de meningia, traumatismo encefalocraniano, stroke, hematoma intracerebral, infección del sistema nervioso central y posoperatorios neuroquirúrgicos. Debemos considerar también el patrón lesional, el tipo de lesiones que presentan los pacientes, hematomas, áreas de isquemia, arterial o venosa. Es fundamental en este caso el diagnóstico de la neuroimagen y ver la evolución que tienen estas lesiones, si son lesiones que están en crecimiento o que están teniendo una evolución, una evolución esperada. La presencia de hipertensión intracraniana a la hora de determinar una estrategia terapéutica es fundamental. También considerar el estado de la macrohemodinámica del paciente, el estado clínico, si el paciente está, por ejemplo, en una situación de sedación profunda, es mucho más difícil de determinar el impacto que la disnatremia puede tener a nivel del estado de la vigilia. Tampoco es lo mismo un paciente que tenga un nivel neurológico que el paciente esté lúcido, o con una buena evolución clínica, con el paciente que, por ejemplo, está desahuciado y su evolución se prevé que sea a una muerte encefálica, o que está en muerte encefálica, y en el cual hay algunos conceptos que varían. Y obviamente el tiempo evolutivo, como les venía diciendo anteriormente. O sea que considerar la causa de la neuroinjuria, el patrón lesional del paciente, la presencia o ausencia de hipertensión intracraniana, el estado clínico del paciente, y en particular si el paciente está sedado o no, y el tiempo evolutivo de la neuroinjuria. Hay una estructura que es fundamental en la regulación de algunas variables del medio interno y de los pacientes con neuroinjuria. Esta es el hipotálamo, o el eje hipotálamo-hipofisario. Debemos saber que la disfunción hormonal en el paciente neurocrítico y la disfunción hipotalámica es sumamente frecuente en todas las causas de neuroinjuria, como veíamos hoy: traumática, vascular, neuroquirúrgica. La disfunción hipotalámica lleva a alteraciones del sistema nervioso simpático, genera alteraciones en la termorregulación, como ustedes lo conocen bien, y en particular genera también alteraciones de la osmorregulación. En este sentido, debemos aclarar que existe una relación bidireccional entre el cerebro y el riñón. Las alteraciones, la neuroinjuria, genera alteraciones en el balance de sodio y agua, actuando tanto sobre la excreción de sodio como de la reabsorción de agua en diferentes patologías, como vamos a ver más adelante. Y a su vez, los trastornos del sodio corporal y del agua corporal
pueden determinar mayor daño neuronal y generar un círculo vicioso de mayor injuria encefálica y, mayores alteraciones a nivel del eje hipotálamo hipofisario. Por otro lado, el cerebro es un órgano altamente susceptible a los cambios bruscos de la osmolaridad plasmática. ¿Por qué? Porque el cerebro injuriado tiene muchas veces alteraciones en la homeostasis del agua, como veíamos anteriormente, y es especialmente susceptible a la injuria osmótica, o sea, a los cambios de la osmolaridad plasmática. Esto está vinculado fundamentalmente a la disrupción de la barrera hematoencefálica, que es un órgano fundamental para mantener el volumen encefálico en valores constantes, así como también los mecanismos de homorregulación que mencionábamos más adelante. Los mecanismos de daño hipotálamo hipofisario están vinculados a una a una amplia gama de insultos traumáticos, isquémicos, que llevan a la alteración de los vasos nutricios que nutren al hipotálamo y a la hipófisis, el colapso vascular que se produce muchas veces por el edema, isquemia. Todos estos son mecanismos que determinan, particularmente en algunos pacientes en particular, como son aquellos pacientes que presentan, por ejemplo, isquemia a nivel del territorio de la arteria cerebral anterior, o pacientes con fracturas de base de cráneo. Estos son pacientes altamente sensibles al daño isquémico y al edema de la estructura del hipotálamo y de la hipófisis. Hablábamos de los mecanismos regulatorios del volumen cerebral, y bueno, estos son mecanismos que ha desarrollado el encéfalo con el operal. Doctor, se le escucha muy entrecortado. Bueno. ¿Todos me escuchan entrecortado? ¿Hola? Sí, se escucha entrecortado. Se escucha entrecortados. ¿Desde que empezó la clase o desde ahora? Sobre Se todo la escucha última bien y de parte. repente se escucha cortado. Ahí va. Por momentos, no es todo el tiempo. Bueno, si me esperan 2 minutos, voy a subir al piso 14.
Hola, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? Sí, ahí se escucha. ¿Se escucha bien, claro? Bien y claro. Perfecto, gracias. Bueno, entonces habíamos quedado, bueno, que, resumiendo un poco, hay dos elementos que favorecen el desarrollo de lesión asociada a la dinatremia en los pacientes con neuroinjuria. Hablamos de las alteraciones de la lesión de la barrera hematoencefálica y otra, la alteración de los mecanismos de hormorregulación. Hablamos también de los mecanismos de lesión que existen en ocasiones, sobre todo vinculados a la injuria encefálica vascular y traumática, que alteran tanto la estructura como la funcionalidad del eje hipotálamo hipofisario. Y les iba a empezar a hablar de los mecanismos regulatorios del volumen encefálico, que son una serie de mecanismos celulares que desarrolló tanto la neuroglía como la astroglía para prever o prevenir el aumento exagerado o la disminución del volumen encefálico. Esto es el Decrease Regulatory Volume, que es cómo actúa el cerebro en situaciones de hipotonicidad. Este es un esquema ya clásico de Adrogué y Madías, publicado hace ya unos cuantos años, muy utilizado, en el cual vemos cómo cuando hay una disminución de la tonicidad plasmática, esto se produciría cuando hay una disminución de la concentración plasmática de sodio, o sea, ante una hiponatremia verdadera, el encéfalo genera una extrusión, una salida de osmolitos inicialmente inorgánicos. Esto es una fase rápida, de adaptación rápida, fundamentalmente de sodio, potasio, cloro, con el objetivo de generar una salida de agua del intracelular hacia el extracelular. Posteriormente se ponen en marcha los mecanismos de adaptación lentos, que se terminan de poner en funcionamiento a partir de las 48 horas, con la pérdida de osmolos orgánicos, y esto determina evitar que haya una hinchazón o un edema celular. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una corrección muy rápida de esa hiponatremia? Bueno, el aumento de la tonicidad intracelular, o la disminución de la tonicidad intracelular, perdón, ante un paciente que rápidamente aumenta los niveles de agua, va a generar un pasaje masivo de agua hacia el intracelular. Esto es lo que vemos en los pacientes con hipertonicidad. Vemos en los pacientes cuando hay una hipertonicidad, o sea, un aumento de la concentración plasmática de sodio, ese paciente lo que va a intentar hacer, ese encéfalo injuriado, es aumentar las concentraciones de iones inicialmente y luego de osmoles orgánicos para evitar la deshidratación celular. Hay una serie de factores que impiden la adaptación cerebral durante los cambios de la osmolaridad plasmática. Estos mecanismos de regulación osmótico del volumen cerebral que les decía recién, son mecanismos que son sumamente costosos desde el punto de vista energético, o sea que consumen ATP para generar esos movimientos de esas diferentes macromoléculas a un lado y hacia el otro de la membrana celular, y de esa manera, en aquellos pacientes cuando hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral o hipoxemia, esos mecanismos de producción de ATP para generar o para sostener ese mecanismo de regulatorio del volumen fallan. Pasando un poco a lo que es la hiponatremia en la injuria encefálica, bueno, estas son algunas series que describen diferentes frecuencias de diferentes patologías características de la hiponatremia en la injuria encefálica aguda, en particular en la hemorragia subaracnoidea y en la injuria encefálica traumática, y estamos hablando en particular del cerebro perdedor de Salven, que son muy variables de unos autores a otros, de unas series a otras, y esto depende fundamentalmente de los diferentes criterios establecidos para hacer diagnóstico de esta entidad.
Entonces, focalizándonos, si bien la hiponatremia en el paciente crítico se puede producir por cualquiera de las causas de hiponatremia que ustedes ya conocen del paciente crítico en general. El paciente que tiene alguna alteración a nivel tubular que determina una alteración en la capacidad de generar orina diluida. Esto puede ser por un aumento de la secreción de hormona antidiurética vinculada a una caída del volumen circulante efectivo, una disminución de la presión arterial, o aquel paciente que tiene un aumento de la secreción de hormona antidiurética por un estímulo diferente a la bulimia. Otra causa posible de alteración en la capacidad de generar una orina diluida es aquellos pacientes que tienen una disminución de la reabsorción tubular de sodio, entonces fijan la fracción excretada de sodio tubular distal es elevada, y estos pacientes no pueden generar una orina diluida para evitar el desarrollo de hiponatremia. Hay tres entidades que son las más características dentro del paciente con injuria encefálica aguda, y estos son el síndrome de antidiuresis inapropiada, que en su gran mayoría corresponde a la secreción inapropiada de hormona antidiurética. El síndrome de antidiuresis inapropiada es un nombre más moderno, más adecuado, ya que hay algunos pacientes con algunas situaciones clínicas no es un aumento de la secreción de hormona antidiurética, sino que es un aumento de la sensibilidad de los receptores de ADH a nivel de las células epiteliales de los túbulos colectores, que determinan un aumento de la sensibilidad y por ende una incapacidad de excretar orina diluida, o de aumentar la excreción acuosa. La excreción acuosa. La otra entidad es el cerebro perdedor de sal, que como veíamos hoy puede ser muy frecuente o una frecuencia baja dependiendo de los criterios diagnósticos que utilizan los diferentes autores. Esta es una entidad que es más frecuente en la hemorragia meningia, como vamos a ver más adelante. Y después tenemos la insuficiencia córtico-suprarrenal, que es una entidad que ha sido descrita entre un 5 y un 10% de los casos, y que puede aparecer tanto en pacientes con injuria encefálica traumática, fundamentalmente de etapas evolucionadas, como en pacientes con injuria vascular. Entonces el cerebro perdedor de sal puede estar asociado a hemorragia subaracnoidea, como veíamos hoy, a traumatismo encefalocraniano, infección del sistema nervioso central, o en el posoperatorio neuroquirúrgico, pero va a ser mucho más frecuente en los pacientes con hemorragia aneurismática. Se caracteriza por una poliuria osmótica, inapropiada del estado hemodinámico del paciente, inapropiada de los aportes que el paciente reciba, y esta es el factor inicial que va a desencadenar el desarrollo de hiponatremia. Por lo tanto, decimos que es una poliuria osmótica inapropiada, con natriuresis, o sea, con un sodio urinario aumentado, que va a estar seguida de hiponatremia deplecional. En particular, esta entidad aparece en lo que tiene que ver con la hemorragia subaracnoidea, como veíamos hoy, sobre el tercer al cuarto día del desarrollo de la misma. Y su presencia está asociada en forma significativa al desarrollo de déficit neurológico isquémico diferido, en particular al desarrollo de vasoespasmo. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología del cerebro perdedor de sal? Bueno, hay dos hipótesis o dos teorías que han sido parcialmente confirmadas en estudios experimentales, en los cuales se establece que el cerebro habría una alteración a nivel del eje hipotálamo hipofisario, que determinaría una disminución del flujo simpático, que generaría una disminución de la secreción de aldosterona, determinando un aumento de la natriuresis y de la caliuresis. Este aumento de la fracción excretada de sodio tubular distal evitaría o favorecería la capacidad de generar una orina diluida. Por otro lado, habría un aumento de la secreción de péptidos natriuréticos, esto está bastante bien demostrado, que generaría un aumento del filtrado glomerular, una disminución de la reabsorción tubular de sodio, y de esta forma, igual que la disminución del flujo simpático, generaría un aumento del sodio tubular distal, inhabilitando la generación de una orina diluida. Por otro lado, esta natriuresis y esta poliuria
determinaría una disminución o una contracción del volumen circulante efectivo, lo que llevaría a hipovolemia, determinando un aumento de la liberación de hormona antidiurética para mantener el volumen circulante efectivo, sacrificando la osmolaridad plasmática del sujeto y llevando al desarrollo de hiponatremia. Como les decía hoy, esto es un gráfico que describe la correlación existente entre el desarrollo de poliuria por natriuresis, o sea, cerebro perdedor de sal, en etapas iniciales de la hemorragia subaracnoidea y el desarrollo de vasospasmo. Ven cómo muchas veces el aumento del gasto urinario en general y el desarrollo de poliuria precede al desarrollo de vasospasmo arteriográfico y ultrasonográfico en al menos 24 y 48 horas. Esto se da sobre el cuarto o quinto día del desarrollo de la poliuria. Este es otro estudio experimental en el cual vemos cómo hay un aumento significativo de los péptidos natriuréticos circulantes y cómo hay una correlación entre el desarrollo de déficit isquémico neurológico y niveles plasmáticos de péptidos natriuréticos. Pasando entonces a la otra entidad nosológica prevalente como generadora de hiponatremia en la neuroinjuria, que es la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Esta es sin duda la principal causa de hiponatremia en pacientes hospitalizados. Se caracteriza por una antidiuresis inapropiada, o sea, una diuresis disminuida en relación a la esperada según el estado osmótico del paciente. O sea, en aquel paciente que uno tiene una hiponatremia verdadera, uno esperaría el desarrollo de una diuresis acuosa. Sin embargo, estos pacientes en general tienen un aumento del sodio, del sodio urinario, con una natriuresis por encima de 30 miliequivalentes litros, y osmolaridades por encima de los 400 milimoles litros. Desde el punto de vista clínico, cursa en general con un líquido extracelular normal o levemente expandido, y es un diagnóstico de descartes, por lo cual siempre uno debe descartar otras causas de secreción de hormona antidiurética, como son la insuficiencia hepática, o sea, los estados hiponatrémicos edematosos, en particular la cirrosis, la insuficiencia renal, en particular la insuficiencia renal crónica, en fases terminales, que muchas veces asocian hiponatremias dilucionales, esto es cuando la capacidad de filtrado remanente está por debajo de 15 mililitros. La insuficiencia cardíaca en etapas terminales, la insuficiencia suprarrenal o el hipotiroidismo. Es, como decíamos hoy, una entidad que es más frecuente en el traumatismo encefalocraniano, con algunas series que lo ubican por encima del 30%, y en particular en algunos patterns lesionales como son las contusiones frontales. Entonces, una disyuntiva diagnóstica que nos planteamos muchas veces durante nuestra práctica clínica habitual es si el paciente está frente... ¿Me están escuchando claro ahora? Sí, se escucha perfecto. Es el paciente estamos frente a un cerebro perdedor de sal o a una secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Cuáles son las claves diagnósticas en la práctica clínica? Bueno, parece ser que por definición el cerebro perdedor de sal es un estado hipovolémico, secundario a una poliuria osmótica con natriuresis, por lo cual parecería ser que el estado de la volemia parecería ser la clave para diferenciar uno de otro. Por otro lado, la existencia de poliuria, fundamentalmente precediendo al desarrollo de hiponatremia, aleja el planteo clínico de que estamos frente a una secreción inapropiada de hormona antidiurética y que este paciente probablemente estemos ante una secreción inapropiada no estemos, o sea, que la existencia de poliuria aleja la posibilidad de que estemos ante una secreción inapropiada de hormona antidiurética y nos acerca al cerebro perdedor de sal, sobre todo si estamos en pacientes que tienen hemorragia meningia durante la primera semana del desarrollo de la misma. La evaluación paraclínica habitual no es útil para el diagnóstico diferencial. Entonces parecería ser que, bueno, el estado de la volemia es la clave para establecer el diagnóstico. Pero sin embargo eso es muy difícil de determinar, como ustedes saben, en la práctica clínica diaria. Nosotros podemos
determinar el estado del líquido extracelular, fundamentalmente ante la presencia de edemas, pero es muy difícil determinar realmente cuál es el volumen intravascular y volumen circulante efectivo de los pacientes. En cuanto a los diferentes test diagnósticos que permiten determinar si estamos ante un cerebro perdedor de sal o una secreción apropiada de hormona antidiurética, ustedes ven que desde el punto de vista de los valores de sodio urinario, sodio plasmático, osmolaridad urinaria o plasmática, son sumamente parecidos. Lo único que nos podría facilitar o acercarnos al diagnóstico de secreción apropiada del H es el valor de la PVC, que como ustedes saben, el valor de la PVC en pacientes que están sometidos a ventilación mecánica, con presión positiva, uso de vasopresores, muchas veces que asocian cardiopatía, es de un valor relativo. La natriuresis, que es una cosa que uno ve, que muchas veces los médicos intensivistas pedimos en la práctica clínica diaria, el valor de sodio plasmático es siempre mayor de 30 milimoles litro, miliequivalentes litro, tanto en el cerebro perdedor de sal como en el CADH, por lo cual eso carece de valor diagnóstico. Maezaka, un japonés que ha estudiado bastante el cerebro perdedor de sal y su diagnóstico diferencial con la secreción de hormona antidiurética, ha determinado que uno de los elementos que podrían determinar, ustedes ven cómo todos estos análisis laboratorios son similares en el cerebro perdedor de sal y en el CADH. La fracción excretada de uratos podría normalizarse en aquellos pacientes con secreción inapropiada de H una vez corregida la hiponatremia. Como les decía hoy, ¿es tan fácil o es tan sencillo determinar el estado intravascular de un paciente crítico? Sin duda que no, es una de las cosas que nosotros más discutimos en la práctica clínica diaria, y en general nunca llegamos a un consenso. Algunos autores han llevado a preguntarse si es realmente importante desde el punto de vista clínico determinar la diferencia entre el CPS y el CADH. Considerando que cambia el tratamiento, ustedes van a ver si van a leer este tema, que hay muchos artículos, mucha bibliografía que determina que la restricción hídrica es uno de los pilares del tratamiento fisiopatológico de la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Esto tiene relativa validez en aquellos pacientes con secreción de hormona antidiurética que están en sala de medicina o que están en su casa, que tienen secreciones inapropiadas de hormona antidiurética de causa tumoral, infecciones crónicas, vinculadas a algunos fármacos que los pacientes no pueden restringir su uso, pacientes que en particular están en sala. Sin embargo, en el paciente críticamente enfermo esto es difícil de llevar, difícil de lograr. La restricción hídrica, para que ustedes se hagan una idea, para poder determinar un aumento del sodio plasmático, el aporte hídrico del paciente debería limitarse a 600-700 mililitros día, cosa que es sumamente poco probable en un paciente que recibe aporte con fórmulas enterales, que recibe fármacos, antibióticos, vasopresores, u otros fármacos en diferentes diluciones de diferentes fluidos. Por lo tanto, lograr la corrección de la hiponatremia únicamente con la restricción hídrica, esto es imposible en el paciente críticamente enfermo. Inclusive es difícil en el paciente estable que está en sala. Por otro lado, la restricción hídrica tendría efectos perjudiciales, fundamentalmente sobre la hemodinamia, en pacientes, por ejemplo, que nosotros podríamos plantear una hemorragia meningia en etapa de vasoespasmo, lograr una corrección de la hiponatremia, favoreciendo el desarrollo de hipovolemia o desarrollo de una disminución del volumen circulante efectivo, sin duda pondría al paciente en un escenario de mayor riesgo de injuria. Algunos otros tratamientos que se han postulado que podrían ser utilizados en el paciente con hiponatremia y neuroinjuria es el uso de baptanos. Ustedes los conocen o lo han escuchado nombrar. Estos baptanos son drogas que son antagonistas de los receptores V2 a nivel de las células tubulares de los túbulos colectores. Son fármacos acuaréticos que favorecen la pérdida de agua libre a nivel renal, evitando la natriuresis, sin generar natriuresis. El conivaptan, que es el único fármaco para uso parenteral que ha sido aceptado por la Agencia Europea del Medicamento y la FDA. El tolvaptan, que es un fármaco
también que ha sido aceptado su uso en algunos grupos de pacientes, fundamentalmente en pacientes con hiponatremia, pacientes con cirrosis hepática, u otros grupos de pacientes, como en aquellos pacientes con poliquistosis renal. Estos no están en nuestro medio. En particular en lo que tiene que ver con los pacientes con neuroinjuria aguda y con hiponatremia, hay reportes de casos, hay algunos ensayos clínicos controlados, algunos estudios pilotos, que han señalado algunos efectos secundarios que podrían ser deleterios, como por ejemplo el desarrollo de sobrecorrección, un aumento muy brusco de la hipernatremia, así como el desarrollo de hipotensión, por lo cual carecemos actualmente de estudios de fase 2, o sea, estudios que hayan determinado la seguridad del uso de baptanos en pacientes con hiponatremia y neuroinjuria. Entonces, más que preguntarnos si el cerebro pierde sal, debemos preguntarnos si el cerebro no quiere sal. Entonces, parece ser que la única terapéutica aceptable en un paciente con hiponatremia y neuroinjuria y que está en la unidad de cuidados intensivos es la administración de cloruro de sodio. ¿En qué concentraciones? Bueno, este es un diagrama que ya seguramente ustedes lo han visto, en el semestre medio interno se los hemos mostrado. El fenómeno de salinación es un fenómeno que ha sido descrito por varios autores, aunque no ha sido demostrado en forma clara en la práctica clínica, en estudios en seres humanos, pero que postula que en aquel paciente que tiene una secreción inapropiadamente elevada de hormona antidiurética y de péptidos natriuréticos, la solución más ideal para generar un aumento de la anatremia sería aquella que supere la capacidad de concentración renal de un riñón sano. Esto es en el torno de los 90 o 1000 miliosmoles litro. Ya que la administración de un suero salino isotónico como el cloruro de sodio, en esta situación de aumento de los niveles de hormona antidiurética y péptidos natriuréticos, podría favorecer el desarrollo de mayor agua a nivel renal, determinando un agravamiento de la hiponatremia. Por lo cual, en general, nosotros, y esto es una opinión de expertos, esto no hay estudios que en forma clara lo determinen, la administración de suero de cloruro de sodio isotónico no debería administrarse en aquellos pacientes con hiponatremia, en particular hiponatremia aguda e injuria encefálica aguda. ¿Cuándo vamos a administrar suero salino isotónico? Bueno, en aquellos pacientes con hiponatremia hipovolémica asintomática, con el objetivo de corregir la hipovolemia y de esta forma evitar el estímulo no osmótico hipovolémico para la síntesis y liberación de hormona antidiurética. Debe ser la solución inicial en la neuroinjuria o la solución de base en aquellos pacientes con neuroinjuria aguda sin hiponatremia. Y considerar siempre que en aquellos pacientes con hiponatremia, la administración de suero salino al 0,9% podría agravarla vinculado al fenómeno de desalinación que describíamos anteriormente. Entonces, ¿cuál es el suero o el fluido de elección en el paciente con neuroinjuria e hiponatremia? Bueno, este es el suero salino isotónico al 3%, que administraremos en aquellos pacientes, en particular en aquellos pacientes con natremia en caída, o sea, con una disminución de los niveles de sodio que nosotros veamos en los test diagnósticos que realizamos en forma diaria, y que presenten deterioro neurológico asociado. Este es un fluido que ha sido ampliamente utilizado en la práctica clínica diaria, es barato, es seguro y es eficaz, teniendo como algunos efectos colaterales, tal vez no del todo beneficiosos, el desarrollo de hipercloremia, que bueno, aunque no vamos a entrar en ese tema en particular hoy, ya hay alguna evidencia de estudios observacionales retrospectivos en los cuales se ven que el desarrollo de cloruro de sodio en diferentes gamas de concentraciones, del 3%, 10, 7,5%, 20%, está asociado al desarrollo de hipercloremia y al desarrollo de al desarrollo de injuria renal aguda. Entonces, estas son algunas preguntas que nos hacemos en la práctica clínica diaria en relación al suero salino hipertónico al 3%. ¿Cuándo administrarlo? ¿En qué forma? ¿Hasta qué valores de natremia debemos llegar? ¿Hasta qué momento lo debemos administrar en la evolución? ¿Y cuándo
cuándo lo debemos suspender. Entonces, ¿cuándo vamos a administrar el suero salino hipertónico al 3%? Bueno, está bastante consensuado y es lo que nosotros hacemos en la práctica clínica habitual en nuestra unidad cuando el paciente presenta niveles de sodio por debajo de 135, 140 miliequivalentes litro, cuando hay una anatremia en descenso, como veíamos hoy, obviamente en el paciente con encefalopatía hiponatrémica, o sea, con manifestaciones críticas vinculadas al descenso de la anatremia. Estos pueden ser convulsiones, de neurodeterioro, en fin. Y obviamente en aquellos pacientes que presenten hipertensión intracraniana, utilizándolo como osmoagente. En este caso, en general, si bien no hay una evidencia sumamente clara, la mayoría de las guías de práctica clínica sugieren, cuando administramos suero salino hipertónico en el contexto de pacientes con hipertensión intracraniana, o sea, utilizándolo como osmoagente con el objetivo de controlar la hipertensión intracraniana, utilizar suero salino hipertónico al 7,5%, esto seguramente ya lo vieron en la clase de tratamiento de la hipertensión intracraniana. ¿Cómo vamos a administrar el suero salino hipertónico? Bueno, obviamente esto va a depender del estado clínico del paciente. Cuando lo vamos a administrar en infusión continua, se desalienta la utilización de fórmulas predictoras por el riesgo de sobrecorrección. Sí es importante realizar un monitoreo clínico y un monitoreo paraclínico con anatremias seriadas realizadas cada 4 a 6 horas. Entonces, ¿cómo lo vamos a administrar? ¿En bolos o en infusión? En bolos va a ser administrado en aquellos pacientes con encefalopatía hiponatrémica, esto es, manifestaciones críticas de la hiponatremia, como veíamos hoy, neurodeterioro o convulsiones, o en aquel paciente con hipertensión intracraniana, en este contexto lo vamos a utilizar de elección en concentraciones al 7,5%, en pacientes con hiponatremia sintomática aguda, esto es con manifestaciones clínicas de hiponatremia, como pueden ser la confusión mental, otras manifestaciones, vómitos, cefaleas, presencia de un síndrome focal neurológico, en fin. Y la infusión va a ser utilizada en aquellos pacientes con hiponatremia sintomática que estén en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál va a ser el techo de hipernatremia al que vamos a llegar? Bueno, esto hay muchos estudios, hay inclusive trabajos fundamentalmente en población pediátrica que han llegado a hipernatremias techo por encima de los 180 miliequivalentes litro de sodio, sin presencia de eventos adversos vinculados a esta hipertonía. Sin embargo, hay estudios observacionales que han señalado cómo el aumento, los niveles de sodio mayores de 160 miliequivalentes están asociados en forma independiente a un aumento de la mortalidad o de mayores secuelas en los pacientes con neuroinjuria e hipernatremia. Por lo tanto, sugerimos o se sugiere nunca sobrepasar el nivel de sodio por encima de 160 en aquellos pacientes donde se administre suero salino hipertónico con el objetivo de controlar la hipertensión intracraniana. ¿Hasta cuándo vamos a administrar suero salino hipertónico? ¿En qué momento vamos a discontinuar su administración? Bueno, esto es importante conocer que la administración de suero salino hipertónico puede generar o puede perpetuar el desarrollo de poliuria, esto es, a través de la administración a través de la determinación de una poliuria osmótica por expansión del líquido extracelular y tubular que evita que genera un aumento de la diuresis. Por lo tanto, muchas veces la administración de sodio diaria de nuestros pacientes, al estar administrando esa sobrecarga de solutos de sodio y de volumen, generará una perpetuación de la poliuria. Por lo cual, en el momento, tal vez debamos decir, bueno, nos detenemos, llegamos hasta este momento, hasta acá, y debemos suspender la administración del suero salino hipertónico. Esto lo vamos a hacer en aquellos pacientes que persisten con poliuria, pero que la anatremia esté estable, mayor de 130 milimoles litro, que estén clínicamente, estos pacientes deben estar clínicamente a la mejoría, no pueden estar en una fase en la cual hayan tenido un neurodeterioro. Es fundamental la realización de una tomografía para ver que haya una mejoría de las lesiones iniciales, tanto isquémicas como hemorrágicas, que nos permitan
suspender la administración de suero salino hipertónico con un margen de seguridad. La fludrocortisona es un mineralocorticoide análogo de la aldosterona, que utilizamos en algunos contextos clínicos particularmente. Se ha utilizado en aquellos pacientes con poliuria y natriuresis en el contexto de la hemorragia meningia. La evidencia es poca, hay algunos ensayos clínicos con pocos pacientes, que lo que han demostrado es que, bueno, permite limitar la natriuresis y disminuir la poliuria, por lo cual en general lo administramos en aquellos pacientes en el contexto de la hemorragia subaracnoidea aneurismática que desarrollan poliuria con natriuresis. Obviamente este fármaco puede tener algunos efectos deleterios, como pueden ser el desarrollo de hipocalemia, el edema con desarrollo de falla cardíaca, fundamentalmente en aquellos pacientes con disfunción sistólica previa. Este efecto mineralocorticoideo tiene un límite establecido entre el tercer y el quinto día por el fenómeno de escape. Es algo similar a lo que ocurre con el freno diurético, con la resistencia a los diuréticos, pero al revés. Pasando a lo que es la hipernatremia y la neuroinjuria, bueno, los mecanismos generadores de hipernatremia en la neuroinjuria están determinados por todos los mecanismos que generan hipernatremia en el paciente crítico en particular. Está determinado fundamentalmente por un aporte de soluciones ricas en sodio en pacientes que tienen pérdidas de fluidos hipotónicos, ya sea por vía renal o extrarrenal, por vía enteral, por vía cutánea, y por vía renal fundamentalmente cuando hay una alteración en la capacidad de concentración urinaria. Esto puede ser determinado por una disminución de la tonicidad de la médula renal, o puede ser determinado por una alteración en la concentración, tanto sea por una disminución de la síntesis y liberación de hormona antidiurética, o una resistencia a la acción de la hormona antidiurética. Esto es lo que se conoce como diabetes insípida central, cuando hay una alteración en la síntesis y liberación, o renal o periférica por una resistencia a la acción de la hormona antidiurética. Esta hipernatremia está maximizada por la infusión de soluciones hipertónicas con ricas en sodio, como son frecuentes en los pacientes neurocríticos. Por otro lado, también puede estar determinada por una alteración en la concentración, por un hiperflujo tubular de solutos, en particular en aquellos lugares donde se utilizan manitol como agente. Sin embargo, bueno, si bien la hipernatremia puede estar determinada por todas estas causas comunes al paciente crítico en general, también hay patologías propias de la neuroinjuria, o también la utilización de fluidos hipertónicos, como veíamos anteriormente. ¿Qué es lo más importante en relación al desarrollo de la hipernatremia en la neuroinjuria? Evitar la sobrecorrección. Esto lo vamos a ver representado con un caso clínico que vamos a ver más adelante. Entonces, en suma, la hipernatremia puede estar vinculada a patología propia de la neuroinjuria, puede ser secundaria al uso de agentes osmóticos, en particular suelo salino hipertónico y manitol. Los límites a los cuales podemos ser tolerantes con la hipernatremia no están claramente definidos, pero podemos decir que el techo en el cual debemos iniciar una corrección en estos pacientes son los 160 miliequivalentes litros, ya que esto está asociado a un aumento de la mortalidad. Bueno, después de toda esta masa, bueno, vamos a empezar a ver algunos casos clínicos. Este caso clínico es un paciente de 45 años, con un traumatismo encefalocraniano grave, con una hipertensión intracraniana refractaria, que se logra controlar con medidas del tercer nivel, pero que no requiere la realización de una hemicraniectomía o una craniectomía descompresiva para el control de la misma. El paciente, luego de 4 semanas en la unidad de cuidados intensivos, desde el punto de vista clínico se presenta con un Glasgow de 11, sin sedación, presenta como complicación una sepsis respiratoria, que lo lleva a la disfunción multiorgánica con el desarrollo de una injuria renal, CADIGO 3,
en anuria y desarrolla una hipernatremia de 162 mil equivalentes litros, es una hipernatremia severa, que se intenta controlar con agua enteral. El valor máximo que llega el paciente es de 165 mil equivalentes litros. El paciente está en anuria, con una expansión del extracelular, por lo cual se indican terapias de reemplazo renal. Se decide por una terapia una hemodiálisis intermitente de 4 horas, lográndose un ultrafiltrado de 2000 durante ese procedimiento. Post procedimiento, el paciente presenta un neurodeterioro con un Glasgow de 3, presenta una midriasis bilateral reactiva, edema pulmonar, presenta en ese momento un sodio de 140 mil equivalentes litros. Recordemos que previo al desarrollo a realizarse la hemodiálisis tenía 162. Presenta un trauma, presenta en la tomografía de cráneo ausencia de surcos, cisternas peritroncales, pérdida de la diferenciación sustancia gris, sustancia blanca, y una imagen de cerebelo hiperdenso, y evoluciona a la muerte encefálica. A ver, me cansé un poco de hablar, a ver alguno de ustedes que se anime a interpretar, a hacer un análisis de este paciente, de tanto el desarrollo de las causas de la hipernatremia, como qué fue lo que motivó el desarrollo del desenlace que tuvo finalmente. No se peleen. ¿Están escuchando? Seguramente fue la bajada brusca del sodio, ¿no? Que de 165 pasó a 140. Eso pudo haber sido una de las causas de la evolución a muerte encefálica, un edema cerebral severo que lo llevó a la muerte, ¿no? Una mielonisis pontínica. Bueno, no, venías bien. Son eventos diferentes con una fisiopatología diferente. Obviamente el paciente tuvo un neurodeterioro, vemos que la tomografía, nosotros no sabemos cómo estaba la tomografía previa, pero tiene elementos, si bien el edema cerebral, no podemos hacer diagnóstico cerebral con la tomografía, lo podemos suponer o buscar algunos elementos indirectos que nos hablen de edema cerebral citotóxico, como es la pérdida de la diferencia de sustancia gris, sustancia blanca, y pérdida y disminución del buffer espacial, ¿no? con pérdida de los surcos de las cisternas, disminución o desaparición de las cisternas peritroncales. Y seguramente el mecanismo fisiopatológico es lo que de suero salino hipertónico, en un paciente que había requerido técnicas o había requerido administración de suero salino hipertónico para control de la hipertensión intracraniana, en un paciente que no podía regular o no podía regular su osmolaridad, ya que estaba en una falla renal, con pérdidas seguramente hipotónicas por la piel, por el tubo digestivo, que determinaron llegar a ese nivel de sodio de 165. Una hipernatremia que suponemos que fuera crónica. Como habíamos visto hoy inicialmente, el desarrollo de una hipernatremia crónica pone en juego los mecanismos de regulatorio del volumen cerebral que van a hacer aumentar la reabsorción de diferentes electrolitos inorgánicos a nivel celular, con el objetivo de prevenir el desarrollo de la deshidratación celular y mantener estable el volumen cerebral. El tema es que en un periodo tan corto de 4 horas, cuando el paciente se somete a un baño de diálisis de 140, rápidamente se produce al someter al paciente a este baño de diálisis tan bajo, se produce una entrada masiva de agua desde el extracelular al intracelular, y eso desarrolla un edema cerebral brusco que lleva al edema cerebral masivo y a la muerte del sujeto. Esto es un evento que ha sido descrito sobre todo vinculado a aquellos pacientes con hiperazoemia, con valores elevados de hiperazoemia, y se ha determinado, o se ha llamado síndrome de desequilibrio osmótico, pero que nosotros hemos visto en ocasiones en pacientes como estos, pacientes con injuria encefálica grave, donde tiene una alteración de los mecanismos regulatorios, donde tiene alteración de la barrera hematoencefálica,
pacientes que desarrollan hipernatremia como en forma secundaria a la estrategia de control de la hipertensión intracraniana y que se someten a procedimientos dialíticos cortos. Esta es una razón por las cuales las terapias de reemplazo renal continuo son de elección, en particular en aquellos pacientes con injuria encefálica grave. Pero que bueno, lamentablemente nos contamos en nuestro medio con ellos. Siguiendo entonces con la parte teórica, bueno, vamos a lo que es la diabetes insípida. La diabetes insípida se define como la alteración de la capacidad renal de absorción de agua libre, determinada por una falla de la liberación hipotalámica de hormona antidiurética en respuesta a estímulos fisiológicos normales. Esto se llama o se denomina diabetes insípida central, o una falta de respuesta renal a la hormona antidiurética. Esto se denomina diabetes insípida nefrogénica. Esta puede ser congénita o adquirida, en general en los pacientes en UCI es adquirida y está vinculada fundamentalmente a la utilización de algunos fármacos. Los pilares diagnósticos de la diabetes insípida central son la presencia de poliuria, definida con una diuresis mayor de 200 centímetros cúbicos hora. Esta es una poliuria acuosa, definida como una diuresis, con una osmolaridad urinaria menor de 250 miliosmoles litro, que se correlaciona en general con densidades urinarias menores de 1010 o 1005, y muchas veces, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una hipodipsia, una adipsia, o que no tienen acceso al agua, o tienen alguna alteración de conciencia que altera su acceso al agua, cursan con niveles de sodio por encima de 145 miliequivalentes litro. Estos son los pilares diagnósticos como veíamos hoy. Sin embargo, no siempre están frecuentes, y si están presentes, no siempre están presentes, y si están presentes pueden estar con diferentes magnitudes, con diferentes niveles de alteraciones. La poliuria, en general, la presencia poliuria en general va a depender de la administración de solutos del paciente, de la administración de fluidos, del estado del volumen intravascular. En aquellos pacientes con hipovolemia, muchas veces los niveles de diuresis no son tan elevados. Esto también va de la mano con la severidad del trastorno, dependiendo de si es una diabetes insípida parcial, o si es una diabetes insípida absoluta o total. Como les decía hoy anteriormente, la presencia de hipernatremia va a estar vinculada fundamentalmente a el acceso al agua que tenga el paciente. Los pilares diagnósticos de la diabetes insípida central son la sustitución hormonal, reponer las pérdidas de fluidos hipotónicos, y evitar la sobrecorrección, fundamentalmente en aquellos pacientes con hipernatremia crónica. Cada uno de estos tres pilares terapéuticos va a estar determinado por algunas características particulares del paciente, como vimos más atrás y como vamos a ver más adelante en los diferentes casos clínicos. La forma de clasificar a la diabetes insípida puede ser, como veíamos hoy, en central y nefrogénica. La severidad puede ser parcial o puede ser absoluta, según la intensidad del trastorno. La misma puede ser permanente, transitoria, o puede ser trifásica. Esto se da en particular en algunos grupos de pacientes, fundamentalmente aquellos posoperatorios neuroquirúrgicos vinculados a cirugías que asientan sobre el eje hipotálamo hipofisario, en particular cuando se realizan por vía transesfenoidal, en los cuales cursan con una fase de poliuria acuosa en las primeras 24 horas, por disminución de la síntesis y liberación de hormona antidiurética. Luego se produce una salida, una liberación brusca de hormona antidiurética entre el día 4 y el día 10, de toda la hormona antidiurética almacenada, que podrá determinar el desarrollo de secreción inapropiada de hormona antidiurética y el desarrollo de hiponatremia. Y bueno, una tercera fase de diabetes insípida central, que esto va a depender su presencia o no según la capacidad de regeneración a nivel de las células de la neurohipófisis y de los núcleos paraventriculares del hipotálamo. Hay una disfunción permanente entonces, que puede ser cuando hay una lesión a nivel
del tallo hipofisario, o una disfunción transitoria cuando ésta se produce a nivel del lóbulo posterior de la hipófisis. Para tratar de ejemplificar este caso clínico, este concepto que veíamos recién, les voy a poner un caso clínico. Es un paciente que se realiza una resección transesfenoidal de un macroadenomia normofuncionante de hipófisis. Es una cirugía sin incidentes. Se le realiza en las primeras horas del posoperatorio una tomografía de cráneo que no muestra mayores alteraciones, algo de neumoencéfalo como se vio anteriormente. No hay fuga de líquido cefalorraquídeo, no hay hematoma en el lecho quirúrgico. 24 horas luego del posoperatorio, el paciente se presenta lúcido, con una poliuria de 500 centímetros cúbicos por hora durante las últimas 6 horas. El paciente tolera la vía oral y presenta polidipsia. Entonces yo le pregunto a algunos de ustedes que me digan qué harían con este paciente en particular. ¿Qué conducta terapéutica tomarían? ¿Cómo lo monitorizarían? ¿Administrarían algún fármaco, algún fluido en particular? ¿Me están escuchando? Bueno, nadie quiere hablar. A ver, Raúl, ¿te animás a decir algo? Que sé que sos el único que está participando. Hola, ¿me escuchan? ¿Se está escuchando? ¿Se está escuchando la presentación? Bueno, me imagino que no se está escuchando, así que bueno, vamos a haberla terminado por acá. ¿Vos, Raúl, me escuchás? Sí, profe, sí se está escuchando. Bueno. La verdad que esto de dar las clases por Zoom no le veo mucha. No sé si están todos con la cámara apagada, los micrófonos apagados, si estoy dando la clase solo para Raúl. Es difícil así, ¿eh? Bueno, voy a seguir para adelante. ¿Qué te parece, Raúl? ¿Qué harías con este paciente? Pues por todo lo que usted ha dicho, pues no existe un tratamiento así como específico, ¿no? Excepto disminuir la ingesta de líquido, ¿no? Disminuir la ingesta de líquido, porque ¿cuál pensás que es el trastorno que tiene el paciente? Considerá lo que te dije recién, ¿no? El que hablé de la evolución trifásica de la diabetes insípida, que es frecuente en este grupo de pacientes en particular. La diabetes insípida se puede dar en varios grupos de pacientes, ¿no? Se puede dar en otros pacientes, por ejemplo, pacientes no solo posoperatorios neuroquirúrgicos, esos pacientes con hemorragia meningia aneurismática, que tienen isquemia a nivel cerebral anterior, pacientes con trauma de cráneo con fractura base de cráneo, como habíamos visto hoy. Pero este es un grupo particular de pacientes que vemos con cierta frecuencia en las unidades de medicina intensiva que ingresan para el control postoperatorio, ¿no? ¿Qué te parece si nosotros limitamos el aporte de fluido a este paciente? ¿Qué puede pasar? O no sé, ¿le pedirías algún test diagnóstico? Pues en ese caso, pues el paciente lo que está es poliúrico, está eliminando, en el caso de él, debe estar eliminando sodio, ¿no? ¿Por qué decís eso? Y tiene una osmolidad urinaria muy baja. ¿Cómo sabes que tiene una osmolaridad urinaria baja? Ah, te lo puse ahí, perdón, no veía. Ahí está. Entonces, esta poliuria que tiene el paciente, ¿cómo la podrías clasificar? Como una poliuria, pues en el caso de él, pues sería una poliuria severa, porque está eliminando 500 cc hora.
Sí, está bien. ¿Y qué más? En cuanto a las características, en cuanto a la fisiopatología. Pues ahí lo que tocaría ver sería la, cómo es el transporte a nivel de los tubos colectores que están produciendo este trastorno. Me he dicho, estoy confundido. Sí, está bien. El paciente, digamos, en principio, es un posoperatorio neuroquirúrgico, una resección transfenoidal de un macroadenoma de hipófisis. Les agrego que, bueno, el tamaño del macroadenoma, el tamaño del adenoma, el tiempo de cirugía, la presencia de sangrado, si es una reoperación. En las cirugías transfenoidales, a veces puede ser resección de adenoma, otras veces de los craneofaringiomas, en los cuales la diabetes insípida es muchísimo más frecuente. Es un grupo en particular que nosotros tenemos que estar atentos a esta complicación. El paciente tiene una poliuria, esta poliuria tenemos que decir que parece ser inapropiada de los aportes del paciente, aunque el paciente tiene una polidipsia, y tiene una molaridad urinaria, una urea urinaria disminuida, por lo cual pensamos que este paciente entonces tiene una poliuria acuosa, ¿no? Que no le ha generado trastorno del sodio. Que puede no generárselo porque el paciente tiene acceso al agua. Lo que se hicieron los colegas cuando vieron a este paciente fue administrar desmopresina intravenosa. Se constató un descenso del ritmo diurético, un aumento de la ansiedad urinaria, como era de esperar, entonces con eso se selló el diagnóstico de diabetes insípida central, con un sodio urinario de 1030. El paciente luego presenta una crisis tónico-clónica generalizada, se realizó una tomografía de cráneo que no mostraba cambios con relación a la previa, y se observa una natremia de 122 miliequivalentes litros. Entonces, ¿qué fue lo que desarrolló el paciente? Ahora, luego de la administración de desmopresina. Bajó mucho el sodio. O sea, el paciente lo que desarrolló fue una hiponatremia aguda, que la desarrolló en pocas horas, severa, más allá de los valores de los valores de sodio, severa porque presenta crisis, porque es sintomática y porque presenta crisis crítica, presenta elementos críticos, ¿no? Como son la crisis tónico-clónica generalizada. O sea, el paciente presentó una encefalopatía hiponatrémica, ¿no? Un paciente que estaba en riesgo de desarrollarla porque, bueno, se le administró desmopresina, la desmopresina actúa sobre los receptores V2 a nivel del túbulo colector, favorece, determina un aumento de la resorción tubular de agua, en un paciente que venía tomando, que estaba polidípsico, que tenía acceso al agua y estaba tomando agua libre, por lo cual desarrolla rápidamente una hiponatremia que lo hace convulsivar. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado en este paciente? En forma retrospectiva, bueno, en estos pacientes en particular no hay que administrar desmopresina. Si es un paciente que tiene acceso al agua, que está lúcido, nosotros le damos agua y el paciente toma y con eso logra mantener la anatremia y mantenerse normovolémico, digamos, lo que tenemos que hacer es monitorizar el estado de la volemia, monitorizar la diuresis, monitorizar los niveles de sodio y monitorizarlo desde el punto de vista clínico. Esto puede ser posible solamente en aquellos pacientes que tienen acceso al agua y que mantienen intacto el mecanismo de la sed, porque es una alteración que está frecuente, que es infrecuente, pero que puede aparecer, que es también la adipsia, que es la alteración de la percepción del mecanismo de la sed. Entonces, si el paciente tiene una poliuria acuosa por diabetes insípida central, y el paciente no siente la percepción de la sed y no toma agua, generará finalmente hipernatremia, una hipernatremia severa, deshidratación, y bueno, en fin, y complicaciones vinculadas al desarrollo de hipernatremia. Estos pacientes, como les decía hoy, presentan con cierta frecuencia estos trastornos de la hemorregulación, con estas fases que a veces son bifásicas y a veces son trifásicas. Muchas veces la diabetes insípida es transitoria, digamos en un 90% de los casos, y se resuelve sobre el día 10. Por lo cual lo que requieren es un monitoreo estrecho de la anatremia y del estado neurológico y de la diuresis.
En aquellos pacientes con hipernatremia, bueno, cómo vamos a reponer el agua con agua destilada por vía enteral, en aquellos pacientes que sea posible, que la vía enteral sea posible. La administración de vasopresina estará determinada fundamentalmente por el estado neurológico del paciente. En aquellos pacientes que están graves, que tienen neuroinjuria aguda, con hipertensión intracraniana, con nivel de conciencia bajo, bueno, en estos pacientes debemos limitar el uso de vasopresina cuando los niveles de sodio están por encima de 160, y nunca darla en aquellos pacientes con riesgo de edema cerebral o desarrollo de hiponatremia aguda, por el riesgo de rebote del edema cerebral. Esto es lo que les decía recién. En los pacientes que vamos a administrar desmopresina con hipernatremia severa, evitar la sobrecorrección, monitorizar en forma frecuente la anatremia y la osmolaridad urinaria y la diuresis. No debe realizarse en forma reglada, esto siempre debe ser determinado por la respuesta diurética del paciente, por los niveles de anatremia y por la osmolaridad urinaria, y siempre evitar descensos de la anatremia mayores de 10 a 12 miliequivalentes día, por el riesgo de edema cerebral y muerte. Cuanto al enfoque en lo que tiene que ver con las poliurias en la neuroreanimación, bueno, primero tenemos que definir lo que es una poliuria. Esta está determinada por unos niveles por diuresis mayor de 3.000 en 24 horas, 2.000 mililitros hora, mayor de 3 mililitros kilo hora, o 10 mililitros minuto, debería decir ahí. El primer elemento que debemos determinar es si esta poliuria es apropiada o inapropiada al estado hemodinámico del paciente y a los aportes realizados al paciente, tanto los aportes en 24 horas como los aportes, como el aporte de fluidos en forma acumulada, el balance hídrico acumulado. Como veíamos hoy, ante la presencia de poliuria, lo segundo a destacar, luego de determinar si es una poliuria adecuada o inadecuada, es el nivel de osmolaridad urinaria. Esta puede ser medida o puede ser calculada a través de la fórmula de la osmolaridad urinaria a través del sodio urinario, potasio urinario, urea urinaria y glucosuria. Vamos a decir que es acuosa cuando los niveles están por debajo de 250 milimoles litro. En este caso nos vamos a orientar, en estos casos, a que el paciente, en el contexto de la neuroreanimación, de estar ante un paciente con una diabetes insípida de causa central, o esta puede ser osmótica, y en los cuales los mecanismos subyacentes pueden ser la hiperfiltración, determinada por cargas de fluidos, o administración de vasopresores que llevan a un aumento del filtrado glomerular. El hiperflujo tubular de solutos, esto se da fundamentalmente en aquellos pacientes que hay un osmol acompañante del sodio, diferente al sodio, que genera una alteración en la capacidad de concentración urinaria, fundamentalmente glucosa en aquellos pacientes con glucosuria, por daño tubular renal, o porque tienen una hiperglicemia por encima de 180, 200 mil equivalentes litro, que sobrepasen la capacidad de reabsorción tubular proximal de glucosa, o en aquellos pacientes que se administre manitol como osmoagente. Por otro lado tenemos las poliurias tubulares, como en particular el cerebro perdedor de sal, u otras causas de poliurias tubulares en el paciente crítico, como pueden ser la administración de diuréticos de ASA, o aquellos pacientes con injuria renal aguda en etapas de recuperación. Otra forma de encarar la poliuria es en el paciente neurocrítico, es a través de los niveles de anatremia. Tenemos la poliuria en aquel paciente con hiponatremia, en lo cual el tratamiento, esto es un encare terapéutico, obviamente. El tratamiento es la administración de suero salino hipertónico o fluidrocortisona. El paciente con poliuria inapropiada en hormonatremia, en el cual lo que vamos a hacer es administrar suero salino isotónico,
determinando en forma frecuente los niveles de sodio para evitar el fenómeno de desalinación, o pesquisando el fenómeno de desalinación, y que nos pongan en la pista de tener que administrar suero salino hipertónico, y en aquellos pacientes con poliuria inapropiada de hipernatremia, en los cuales se acompañen de una osmolaridad urinaria disminuida, o una densidad urinaria disminuida, o sea, la presencia de una poliuria acuosa con hipernatremia, la administración de desmopresina o agua libre y agua libre de solutos. Bueno. Estos son algunos conceptos en relación a hipernatremia controlada. La forma que ayuda a administrar, a optimizar la hemodinamia intracraniana. Hipernatremia controlada con objetivo de evitar el edema cerebral y controlar la hipertensión intracraniana. Es una medida que es transitoria, que permite el tratamiento del edema cerebral y el control de la presión intracraniana. En relación a lo que tiene, a los niveles de hipertonía máxima aceptada, debemos decir que, si bien hay algunos estudios pilotos que han llegado a niveles mayores de 170, 180 miliequivalentes litro, estos son estudios pilotos que no han demostrado complicaciones. Sin embargo, hay un volumen de evidencia bastante grande que permite establecer al valor de 160 como un techo, ya que está asociado a un aumento significativo de la mortalidad en forma independiente. Entonces, en este sentido, como decía recién, el 160 es el nivel de hipertonía máxima, de hipernatremia máxima, al cual debemos llegar con la osmoterapia. Vamos a ver un par de casos clínicos más. Paciente de 45 años, de sexo femenino, con hemorragia subaracnoidea neurismática, anti-GES2, aneurisma sacular comunicante anterior. Se hace una cirugía de exclusión del aneurisma a las 24 horas del posoperatorio. De la cirugía se destaca un cerebro tenso, dificultad para el cierre de la dura, se realiza una plastia con periósteo. Durante la cirugía el paciente recibe 3.000 centímetros cúbicos de suero salino del 0,9%, 2 concentrados de glóbulos rojos, y 400 centímetros de suero salino hipertónico al 7,5%. Ingresa en el posoperatorio inmediato, presenta hipotensión arterial que requiere infusión de vasopresores, una poliuria de 400 mililitros hora durante 3 horas, un sodio plasmático 156, un sodio urinario de 240, una osmolaridad urinaria de 750 milimoles litro. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Y acá tenemos 4 entidades. A ver, algunos de ustedes creo que ya lo marqué, me adelanté y lo marqué. ¿Qué les parece que presenta el paciente? ¿Qué tiene? A ver, Inés Rodríguez, ¿qué pensás que tiene el paciente? ¿Cómo interpretás las alteraciones que tiene este paciente? Buenas, una consulta. ¿Te animás a poner la diapo anterior? Sí, cómo ¿Viste la no. historia? Gracias. Sí. Paciente 45 años, hemorragia meningia neurismática, se hace un aneurisma comunicante anterior, 4 horas de cirugía, el cerebro estaba hinchado, recibe 400 de suero salino hipertónico al 7,5 y 300 de salino al 0,9 y glóbulos rojos. Llega hipotenso, que hay que ponerle vasopresores. Tiene una poliuria el paciente, ¿estás de acuerdo, no, Inés? Tiene 400 mililitros en 3 horas, un sodio de 156, un sodio urinario de 240 y una osmolaridad urinaria de 750.
Sí, además Bien. lo otro que además recibió salino hipertónico, más lo que recibió el fisiológico, o sea, tiene como hiperfiltración y eso en realidad genera sobrecarga a nivel renal, por eso también tiene la poliuria. Entonces, yendo en un orden diagnóstico, ¿no? Lo primero que tenemos que decir, el paciente tiene una poliuria, ¿no? Estamos de acuerdo, 400 mililitros en 3 horas, ¿no? Sí. Esa poliuria, ¿cómo las clasificás, las poliurias? En acuosas u osmóticas. Ahí está. ¿Y esta cómo es? Es Está ahí. osmótica. Es osmótica, ¿no? Porque presenta una osmolaridad urinaria mayor Sí. de 250. ¿Está? Después Y del además punto de- tiene, Sí, del punto de además vista a del- nivel urinario tiene un aumento de la excreción de sodio. O sea que está queriendo así eliminar sodio y el riñón funciona bien respecto a la excreción de sodio. Tiene la hipernatremia, pero además tiene una excreción urinaria aumentada, Ahí está. junto con la poliuria. Y además Entonces, eso determina un aumento de la densidad de la osmolaridad urinaria. O sea que tiene una entonces, respuesta renal adecuada. está Hay que ver bien. si no tiene cosas que hayan aumentado, o que hayan generado sobrecarga y den esta respuesta a nivel renal. Y Que acorde con eso tiene el aporte del hipertónico, la cantidad de volumen que recibió en el tiempo que lo recibió y además la carga toda la carga de fisiológico que se hizo. Exacto, entonces está bien, resumido, tiene una hipernatremia que parece ser aguda, no recuerdo cuándo tenía antes de ingresar, bueno, no estaba ese dato, ¿está? Con una poliuria osmótica, que podemos decir que probablemente sea adecuada al volumen que se administró en el intraoperatorio. Esta poliuria osmótica tiene dos posibles causas fisiopatológicas. Un aumento del filtrado glomerular, secundario al uso de vasopresores, y a la sobrecarga hídrica, que termina un aumento de la fracción, un aumento de la síntesis y liberación de péptidos natriuréticos, que genera natriuresis aumentada, y este es el mecanismo del desarrollo de esta poliuria. Una poliuria, entonces, por hiperfiltración, y una poliuria tubular por utilización de cloruro de sodio hipertónico. Entonces, el diagnóstico más probable en este multilocución sería una natriuresis por presión, como decías vos. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado? ¿Seguís, Inés? Sí, perdón, justo que había sonado el teléfono. Sí. El próximo caso se lo pongo a otro, te prometo. Dale. ¿Le harías desmopresina a este paciente? Y no le haría desmopresina porque tengo el riesgo de la sobrecorrección, o sea, es un paciente que eso es agudo. Yo le haría suero hipertónico. Suero hipertónico. Suero hipertónico. Raúl, sí, estamos ahí relacionando con Inés, pero en realidad el suero hipertónico no está, ¿eh? No está entre las opciones. No es que estaba aquí en otra cosa. Bueno, Inés, ¿por qué no le harías desmopresina? El paciente, como digamos, tiene una hipernatremia que es aguda, ¿no? No es severa considerando el rango, no llegó al rango de 160, ¿no? Que hablamos como severidad, que era el punto en el cual deberíamos pensar en corregir esa hipernatremia. Pero aparte, hay una cosa que es sumamente importante a la hora de administrar desmopresina a un paciente neurocrítico. Yo traté de transmitirlo durante la clase, tal vez no fui lo suficientemente claro, es que es el momento evolutivo de la enfermedad. Este es un paciente que lo acaban de operar y que se veía en el intraoperatorio que el paciente tenía edema cerebral. Viste que el neurocirujano lo operó y que le costó inclusive poder cerrar la dura madre. Inclusive tuvo que dejarla abierta y hacer un parche con periósteo. Entonces, No es el paciente como para desmopresina. Entonces, este paciente es un paciente que nosotros queremos que esté con ese valor de sodio.
Capaz que no seguir haciendo hipertónico. Ahora no tenemos un monitoreo en ese momento en este paciente en particular, que seguramente le deberían haber dejado un catéter de PIC, nosotros no lo pusimos en la historia, pero capaz que no querríamos seguir subiendo los niveles de sodio. Pero sin duda no queremos bajar los niveles de sodio. Y la desmopresina es un fármaco que es sumamente, por sus características farmacodinámicas, el efecto es sumamente variable según un montón de características del fármaco, ¿no? Si se hace por vía intravenosa, por vía intranasal, y la respuesta puede ser variable de un paciente a paciente. De hecho, vieron lo que pasó en el otro caso clínico que les mostraba. Entonces, administrar desmopresina a un paciente con edema cerebral y con riesgo de hipertensión intracraniana está formalmente contraindicado. La desmopresina no es una opción. Tampoco vamos a administrar suero salino al 3%, porque nuestro objetivo en este paciente es mantenerlo entre 150 y 160 de sodio plasmático. ¿Tá? La fluorocortisona en un paciente que está bien, convengamos que tiene una poliuria osmótica, pero esta poliuria osmótica no responde a un cerebro perdedor de sal, responde a un paciente con una poliuria por hiperfiltración y tubular por la administración de suero salino hipertónico. En este paciente la fluorocortisona me parece que no es una opción terapéutica, y sí creo que la opción más adecuada en este paciente en particular es la administración de suero salino isotónico, suero salino al 9%, y continuar con el control de la anatremia seriada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Seguimos, Inés, ¿te animás a seguir? Este es el mismo paciente, ¿eh? ¿Te animás a leer? Sí, capaz que en algún momento cierre el micrófono porque suene el teléfono, porque llamen alguna cosa, así que pido disculpas ya de antelación. No te preocupes. Dale. Diuresis de 5.500 en las 24 horas, aporte de salino al 0,9, 1.500 en 24 horas, más fórmula enteral, ahí no sé si dice 1.600 o dice 1.600 centímetros. Está. Después hacen un Doppler que ven en territorio anterior 140 milisegundos, puede ser, un índice de pulsatilidad de 0,7 y un IL de 5,6, caída del Glasgow, caída del Glasgow de 12 a 8 en 24 horas y una caída de la anatremia de 148 a 133 en 24 horas. Está. Entonces, resumido, estamos con un paciente, es el mismo paciente, vieron cómo los pacientes son dinámicos y van cambiando las alteraciones y obviamente el enfoque que tenemos según el momento evolutivo. Este es el mismo paciente de la hemorragia meningia neurismática, que al tercer día del posoperatorio tiene una poliuria. No les doy datos en relación a las características de la poliuria, con administración de suero salino isotónico, que es lo que viene recibiendo, se le hace un Doppler transcraniano que muestra ¿cómo están esas velocidades? ¿La velocidad media cómo está? No recuerdo. La clase de Doppler ya la tuvieron, ¿no? Sí. De hemorragia Está meningia, aumentada. ¿no? Está aumentada, ¿no? ¿Y el IP qué es? Índice de pulsatilidad. ¿Y cómo está? ¿Está normal? ¿Está bajo? ¿Está alto? Está normal. Está bien. Está ¿Y normal. el IL, Puede ir hasta ¿y 1 L con qué 1. hace? ¿Y L? Es el índice del Linderman. Ahí está. ¿Cómo Está aumentado. Está ¿no? aumentado, ¿no? Tiene que ser menor a 3, si no me equivoco. Entonces, ¿qué puedo decir que tiene el paciente ahora? Ultrasonográficamente, ¿qué puedo decir que tiene? ¿Vasoespasmo? Ahí está. ¿No? Tiene un vasospasmo, no vamos a meternos en el diagnóstico de vasospasmo ahora, tienen todo el semestre para eso. Pero bueno, entonces es un paciente que desarrolla una poliuria con hemorragia aneurismática, tercer, cuarto día de evolución, una poliuria con un vasoespasmo, y que aparte desarrolla un neurodeterioro, ¿no? Tiene una caída del nivel de más de conciencia 3 con un puntos de Glasgow de 12 a Glasgow. 8, ¿no? Sí. ¿Y eso coincide con qué? ¿Con el sodio? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Además tiene Pues, una hiponatremia lo aguda, de severa, capital. post-neuroquirúrgica.
en un paciente post de procedimiento neuroquirúrgico, que en realidad es más de los miliquimolares estimados, o sea, que pueda, estimados en 24 horas. Tiene un descenso brusco de la anatremia. Ahí está. Eh, Bueno, entonces, ¿qué? Tiene una encefalopatía hiponatrémica aguda en un paciente post-neuroquirúrgico. Está bien, perfecto. Estoy de acuerdo con ese diagnóstico. ¿Cuál puede ser la causa de esto? Cerebro peor de sal. Ahí está. ¿Cuáles son los pilares diagnósticos entonces? No sé quién habló, qué compañera habló ahora. Así, Jennifer, Jennifer, ahí va. ¿Qué te parece, Jennifer? que es un cerebro peor de sal, es una poliuria inapropiada, habría que calcular la molaridad urinaria, pero probablemente sea osmótica con una natriuresis aumentada. Y bueno, hiponatremia, seguramente con un volumen circulante efectivo disminuido. Bueno, no sé qué más decir. Y bueno, y el paciente tiene el hallazgo del vasospasmo no es menor, ¿no? Como yo les mencioné en algún momento, van casi indivisibles. El desarrollo de cerebro perdedor de sal y de vasospasmo. Y decime, y en relación al sodio, qué me puedes decir? Tiene hiponatremia, ¿no? Sí, está con hiponatremia. ¿Y esa hiponatremia te parece severa, no severa? Y bueno, en este contexto es severa, pero no es profunda, porque en realidad genera un neurodeterioro. Ahí está. Recuerden que siempre, Eva, como vos decís, no es profunda por los valores, porque para hablar de profunda se habla de valores menores de 125, 115, según otros autores, ¿tá? Pero la severidad está dada, de la hiponatremia está dada por dos cosas. Por el paciente en el cual asienta, por los síntomas que determinen ese paciente, ¿tá? Y en general está asociada con la velocidad de instalación. Entonces un paciente con neuroinjuria aguda, grave, que aparte venía de una hipernatremia, o sea que en los cuales los mecanismos de osmorregulación y de control regulatorio del volumen cerebral estaban al mango, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que cuando el paciente desarrollaba hipernatremia, aumentaba la reabsorción de sodio, potasio, cloro, mioinositol y otra serie de osmoles orgánicos que quedaban dentro del intracelular para mantener el volumen. Este paciente rápidamente desarrolla una hiponatremia, que lo va a llevar, que al ser rápida, y en un paciente que además tenía hipernatremia, a un neurodeterioro rápido con desarrollo probablemente de edema cerebral, que se manifiesta clínicamente con una caída de Glasgow. Más allá de que el vasospasmo pueda estar jugando o no en el neurodeterioro que el paciente tiene, ¿no? ¿Están de acuerdo? Está. Entonces, el paciente presenta poliuria acuosa, no la podemos determinar porque ese dato no estaba dado. Una hiponatremia leve, ya vimos que no, es una hiponatremia severa, sintomática, es una encefalopatía hiponatrémica. No es una hiponatremia crónica, por lo que veíamos recién, el paciente hace 48, 72 horas estaba con valores de sodio arriba de 156 miliequivalentes. Y la cuarta opción es, el paciente presenta un clearance de agua libre negativo. ¿Qué opinan en relación a este último punto? Jennifer, Raúl, Inés, los que están participando. ¿Qué sería por ejemplo, ustedes Está perdiendo agua libre solo o sea, agua libre pura, y en realidad está perdiendo, digamos, está perdiendo agua, pero por el exceso de sodio que tiene, digamos, en la orina. Sí, no es que está perdiendo agua, ¿no? Está Claro. generando agua libre a nivel renal, ¿no? O sea, ustedes las poliurias, no sé si lo recuerdan, las poliurias se pueden dividir según el clearance osmolar o el clearance de agua libre, ¿no? Acá, para traerlo al tema en particular de las poliurias en la neuroreanimación, tenemos que aquellas poliurias con clearance de agua libre positivo van a ser aquellas poliurias que van a perder agua
por vía renal. Por ejemplo, la diabetes insípida central. Ellas cursan con un clearance de agua libre positivo. O sea, el paciente va a perder agua libre y va a tender a una hipernatremia. El paciente en este caso en particular, que el paciente tiene una poliuria osmótica, ¿no? Con un aumento de la reabsorción de agua a nivel tubular distal por secreción de hormona antidiurética, secreción inapropiada o secreción apropiada al estado volémico del paciente, como ocurre en el cerebro perdedor de sal, el paciente va a generar agua libre. Entonces va a tener un agua, la orina va a estar concentrada, entonces va a tener un clearance de agua libre negativo. ¿Está? ¿Me explico? No sé si fue claro eso. O sea, poliurias en la Repítelo otra vez, porfa. Poliurias en la o sea, el clearance de agua libre es una forma de determinar desde el punto de vista fisiopatológico a las poliurias. En el contexto de la neuroreanimación nosotros tenemos dos poliurias, por ejemplo, la poliuria por la diabetes insípida central y la poliuria por cerebro perdedor de sal. La poliuria por la diabetes insípida central, el paciente lo que pierde es agua libre de solutos. Entonces va a tener un clearance de agua libre positivo. El paciente con cerebro perdedor de sal, el mecanismo determinante de la hipernatremia, de la hiponatremia, es un aumento de la formación de agua libre. El agua, o sea, el agua libre, el agua a nivel, el agua de la orina va a estar concentrada. ¿Me explico? Va a haber una reabsorción de agua a nivel tubular vinculada a la acción de la hormona antidiurética, que va a estar aumentada por el estado hipovolémico vinculado al cerebro perdedor de sal, que va a hacer que el clearance de agua libre del paciente sea negativo. ¿De acuerdo? Bueno, si no lo entendieron, igual les voy a dar bibliografía para que leyéndolo lo puedan tener más claro, ¿está? Esta es la opción verdadera. En cuanto a la fisiopatología, entonces, a ver, Inés, ¿qué te parece? Lee las opciones y decime qué te parece. Inés, ¿estás? Empecé a preguntar, a ver, Jennifer, ¿qué te parece? ¿Leo las opciones? Sí. En cuanto a la fisiopatología, es una poliuria acuosa por resistencia al ADH. Los niveles de ADH están aumentados, los niveles de ADH están disminuidos, hay una disminución en la absorción de solutos no electrolíticos. Creo que digamos, la fisiopatología de la hiponatremia del cerebro perdedor de sal es porque los niveles de ADH en realidad están aumentados por una depresión del volumen circulante efectivo de la natriuresis aumentada del cerebro perdedor de sal, ¿no? O sea, sería la Perfecto. segunda la correcta. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda en relación a esta? No, está bien. ¿Cuáles son los solutos no electrolíticos que podrían generar una poliuria osmótica? Pero no vinculada a sodio. En este paciente no los planteamos, ¿no? Pero la glucosuria, la soburia, el uso de manitol, ¿no? Que son los que están presentes en las poliurias por hiperflujo tubular. ¿Cuál es la conducta más adecuada, Jennifer? A ver, seguí vos. Leo las opciones. Sí, Administración de salino. Dale. Administración de salino al 0,9% y control con ionograma. Administración de fluorocortisona para controlar la natriuresis. Solicitar osmolaridad plasmática y urinaria luego definir. Infusión continua de salino al 3 con objetivo de no superar los 8.000 equivalentes litros en 24 horas. Carga de 150 cc de salino al 3 y ionograma en 2 horas. Bueno, en realidad, en este caso que tiene... Vamos a ir pregunta, más allá que me marques la correcta. Ok. Vamos a ir analizando una por una.
Administración de suero salino al 9 y control con ionograma. ¿Le haría salino al 0,9? No, Está. Porque ahí te va a dar la desmineralización aparte, ¿no? La Por dos cosas. desalinización. Primero, porque el paciente está ante una, dijimos ante una encefalopatía hiponatrémica, ¿no? El paciente tiene una hiponatremia aguda, que está convulsivando, o no estaba convulsivando, pero tuvo un neurodeterioro, ¿no? sí. Entonces, en este escenario no cabe otra posibilidad que administrar suero salino hipertónico, ¿no? Ujú, sí. Como dijo una compañera ahí de fondo, que no sé quién era, Era yo, Inés. Inés, bueno. También, por otro lado, la administración de salino al 0,9 puede, inclusive, en un contexto de secreción de hormona antidiurética aumentado y liberación de péptidos natriuréticos, generar un empeoramiento de la anatremia por el mecanismo de desalinización, ¿no? Administración de fluorocortisona, digo, puede administrársele o puede no administrársele. Es una indicación, probablemente a este paciente se lo pondríamos, pero no es sin duda la respuesta más adecuada. Es un paciente grave, entonces creo que las opciones verdaderas están entre las últimas dos. ¿Ustedes qué piensan? Sí, Sí, que sería la última, 150 al 3 y el ionograma, porque en realidad también lo otro era que las ecuaciones predictoras habían quedado como en desuso, porque en realidad había riesgo de sobrecorrección, tanto para arriba como para abajo del sodio. Ahí va, Si mal ¿se no acuerdan que equivoco vimos? Y porque es un Perfecto, paciente crítico, ¿no? Es un que la paciente bien última crítico. recomendación incluso era ni siquiera hacer el 7,5, sino usar el del 3%. Bueno, gracias por haber escuchado la clase, Inés. Estabas atenta. Eso sin eso, sí. Sí, pasa sí. que justo había ingreso y un montón de cosas. No te todo preocupes. junto. Bueno, está. Sí, creo que el suero salino hipertónico en infusión está limitado para aquel paciente que esté estable, o sea, que tenga hiponatremia, que esté por debajo de los rangos que nosotros buscamos, que tenga un sodio en caída, pero no manifestaciones de gravedad como son, en particular, el neurodeterioro que tenía este hombre en ese momento, ¿no? Creo que la opción más adecuada de este paciente es la última opción. Esta es otra opción, Inés. Del mismo caso. ¿Y pasó de 133 a 150 ahora? Sí. Oh, no, es spinning osmótico. Espíritu osmótico, está bueno, eso nunca lo había escuchado ese término. Es raro, ¿no? O sea, esta es una historia que no se correlaciona mucho, está hecha para la clase, pero no se correlaciona mucho con la realidad de lo que pasa en la clínica. Es difícil que después de 150 al 3% suba de 133 a 150, ¿no? ¿Y harías desmopresina? No, no le haría desmopresina. No. Lo otro es que en realidad el agua por vía enteral no lo va a corregir muy rápido. Lo otro sería si tiene sintomatología o no con ese valor de sodio, que también es 150. Sí, Tampoco acordate es que horrible. el paciente venía de 142, 143, ¿no? O En 148, realidad no recuerdo. dejarlo con fisiológico y controlarlo. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Hay alguien que piense otra cosa? Jennifer. No, estoy de acuerdo con Inés Ah. y contigo. Yo les voy a decir una cosa. La desmopresina es. Yo la estoy poniendo como opción en estas preguntas, y en realidad es para recalcar un concepto que creo que es muy importante. Además es intranasal, es súper errática la absorción y cómo se comporte. Exactamente. Es excepcional que en el CTI y en un paciente crítico usen desmopresina.
salvo en un paciente desahuciado, que puede ser, por ejemplo, el paciente que pueda estar entrando en muerte cerebral o que ya tenga una diabetes insípida central en el contexto de muerte encefálica, en el cual uno debe corregir la anatremia para que el paciente esté entre los objetivos del sostén del donante, es excepcional que administremos desmopressina. No hay que hacerlo, les diría. Y lo recalco porque es una conducta que hasta hace no mucho tiempo en las unidades de cuidados intensivos del Uruguay era frecuente que pacientes con poliurias, inclusive sin determinar muy bien cuál era la causa, se les administraran desmopressina, y eso era un desastre. Inclusive en aquellos pacientes que tienen una diabetes insípida establecida, como el caso clínico que vimos en el posoperatorio, muchas veces la administración de desmopressina tiene efectos deleterios como es el caso de ese paciente en particular. Entonces, bueno, en relación a esta pregunta, estamos todos de acuerdo. Bueno, este fue el último caso que tenía. Estas son algunas de las conclusiones que quería transmitirles, o los conceptos más importantes para llevarse en relación a las dinatremias y la poliuria en la neuroanimación. Es un tema bastante complejo, que aparte es difícil unir lo que tiene que ver con la clínica del paciente con neuroinjuria, con las alteraciones, con los mecanismos fisiopatológicos que generan a nivel renal los diferentes trastornos del sodio. Entonces a veces es un poco difícil de transmitir. Creo que algunos conceptos pueden haber quedado un poco confusos, y bueno, estoy a las órdenes para si tienen alguna duda, me escriben por mail o por WhatsApp, o me preguntan acá cuando vengan, las dudas que tengan, ¿tá? Entonces, bueno, estas serían las conclusiones para llevarse a casa. Son frecuentes, tienen que ser monitorizadas y pesquisadas en forma precoz. Si bien no está bien establecido cuál es el mejor tratamiento de las dinatremias, cuáles son los límites aceptables, aunque parecen estar entre 140 y 155 en el paciente con neuroinjuria, sí tenemos bastante claros que es un elemento asociado a mayor mortalidad, no siempre porque sean generadores de daño encefálico secundario, sino porque muchas veces son reflejo de la severidad de la lesión inicial. ¿Tá? La hipernatremia controlada es una estrategia útil en el control de la hemodinamia intracraniana, pero no debemos sobrepasar el límite de 160 milimoles litro. Debemos establecer terapéuticas que eviten la sobrecorrección y la gimnasia osmótica, el edema y la deshidratación celular. Y en eso hago hincapié en los dos casos clínicos que vimos. ¿Tá? La infusión de solución salina hipertónica es la estrategia terapéutica de elección frente a todo hiponatremia en la neuroinjuria aguda grave. ¿Tá? Y evitar utilizar en este contexto, como vimos hoy, el suero salino isotónico. Siempre salino hipertónico al 3%, en cargas si el paciente presenta neurodeterioro o si es una hiponatremia aguda. ¿Tá? Bueno, creo que esto era todo lo que tenía para decirles. Traté de ser un poco conciso y tener un enfoque bastante clínico. Espero que se haya entendido, y bueno, estoy a las órdenes si tienen alguna pregunta para hacer. Profe, Sí. soy Inés. Puse una pregunta en el chat. En realidad, específicamente era con respecto al diagnóstico de la diabetes insípida. Es específico que tuvimos una paciente que lo que tenía era una intoxicación por litio, y en el caso de ella, en realidad, si bien tuvo una diabetes insípida por bastante... tenía todos los pilares menos la poliuria. El problema que teníamos era que en realidad había depósitos de litio a nivel de los túbulos renales, que lo que generaba era que la paciente tuviera oliguria y en algún momento anuria. Inés, Y para hacer el diagnóstico nos faltaba un pilar diagnóstico, pero en realidad, conversando con la nefróloga, lo que ella decía era que tienen una diabetes insípida con un comportamiento no atípico, que es propio de la intoxicación por litio. El paciente, como la tenés más a contar un poco mejor, el paciente en forma Era detallada. una mujer de peri 60 años, que había, con un trastorno bipolar, que había iniciado litio, tiene una intoxicación con niveles elevados de litio, disminución de la diuresis, ahí le retiran el litio, y a las 2 semanas tiene deterioro neurológico, rigidez, queda con un Glasgow 8, le retiran el litio, la mujer mejora en lo neurológico,
en 3 semanas y le reinstalan de nuevo una menor dosis. La segunda intoxicación que hace, la hace con el litio en rango, pero con una peoría de la función renal. Entonces, la ve la neuróloga, plantea una intoxicación por litio, la dializan, ahí cuando la dializan bajan 20 miliequimolares en una diálisis de 1 hora. No sabíamos si la neuroinjuria era, bueno, por la intoxicación por litio por una parte, porque seguía teniendo la rigidez, o era porque había hecho ese ejercicio osmótico y a nivel cerebral había habido daño. Y cuando Se hizo pasó una resonancia. ¿Cuál fue el sodio máximo que tuvo? Llegó a tener 176 de sodio. Con eso consultó. Con eso llegó acá al CTI. Y desde el punto de vista neurológico, ¿cómo estaba? Tenía rigidez, tenía un síndrome extrapiramidal, tenía rueda dentada, tenía... ¿Y tomaba algún otro fármaco? No, tomaba solo litio. ¿El único fármaco que tomaba era litio? Sí, después a nivel del electroencefalograma tenía ondas con microvoltaje alfa y tita bifrontales, pero como tenía un trastorno bipolar quedaba ahí intrincado si era el litio que daba esas lesiones, ese patrón electroencefalográfico o el propio trastorno bipolar que tienen los pacientes frontales, parece que esos registros eléctricos, y bueno, y en realidad la mujer en la evolución se hizo 4 diálisis, mejoró en lo neurológico, se llegó a una estabilidad del sodio, pero nos costó muchísimo porque hizo un poco de esos ejercicios de subida y bajada en las diálisis, que terminó incluso la última vez que hizo, se había quedado en un sodio de 160 y se logró una corrección muy lenta en el correr de los días, y ahí fue que la mujer fue mejorando, pero le demoró casi un mes en poder recuperar el estatus neurológico. No llegó al basal que tenía, pero mejoró bastante respecto a cómo vino con un Glasgow 6 y se fue con un Glasgow 12. Sí, es un paciente muy, muy complejo, ¿no? Concretamente la pregunta que vos tenés en relación a ese paciente, ¿cuál es la duda? Era que, bueno, que en realidad, claro, que aparentemente tenía una diabetes insípida, pero no teníamos la poliuria. Claro, lo que pasa es como... ahí está, entiendo la pregunta. Nosotros le decíamos, ¿cómo hacemos diagnóstico de diabetes insípida si no tenemos poliuria? Primero, varias cosas. La diabetes insípida, como vimos, se podía clasificar en diabetes insípida central o diabetes insípida nefrogénica. El consumo crónico de litio es por lejos la causa más frecuente de diabetes insípida adquirida. Es prácticamente constante. Ese fármaco, la demoxicilina, hay otros fármacos más que son productores de diabetes insípida, nefrogénica, que muchas veces inclusive luego de suspender la administración del fármaco, los pacientes mantienen el trastorno. O sea, la paciente seguramente lo que tenía era una diabetes insípida nefrogénica, no una diabetes insípida central. ¿Está? ¿De acuerdo? Después, la entidad del trastorno y otros elementos acompañantes es lo que definen que el paciente se presente con las características particulares. O sea, si el paciente, por ejemplo, el paciente puede tener, por ejemplo, una diabetes insípida nefrogénica, y si el paciente está, desde el punto de vista neurológico, bien, tiene acceso al agua, probablemente ese paciente ni siquiera desarrolle hipernatremia. Esta paciente debía tener alguna otra condición asociada, algún cierto grado de neurodeterioro, que no sé si era farmacológico o vinculado mismo a la hipernatremia, por lo que vos me decías de la clínica que tenía, debe haber facilitado que la paciente desarrollara la hipernatremia, porque no tenía acceso al agua. Por otro lado, si el paciente tiene una alteración de la función renal, también eso limita que el paciente pueda tener, al tener una disminución del filtrado glomerular, de la causa que sea, es más difícil que el paciente presente la poliuria. O sea, para que el paciente presente una poliuria de 15-20 litros, como tienen las diabetes insípidas centrales totales, que vemos con cierta frecuencia en los pacientes con neuroinjuria aguda, en general los pacientes con muerte encefálica, el paciente no tiene que tener trastorno del filtrado glomerular. Si el filtrado glomerular es de 15 mililitros, como puede tener este paciente por una insuficiencia renal de otra causa, seguramente la cantidad de agua libre que va a perder el paciente va a ser menor. Y puede no desarrollar uno de los pilares diagnósticos, que es la poliuria, ¿no? ¿Me explico? Por otro lado, muchas veces el trastorno puede ser parcial. No siempre la diabetes insípida
el central es total. Muchas veces tienen siguen manteniendo cierta síntesis y liberación de hormona antidiurética que hacen que el trastorno sea parcial y de repente el paciente no tiene una poliuria o tiene una poliuria leve. Lo mismo, sobre todo cuando es, como en este caso, que era una diabetes insípida nefrogénica, que el trastorno no es una disminución de la liberación y síntesis de hormona antidiurética, sino que es una resistencia de las células tubulares a la acción de la hormona antidiurética. ¿Me explico? Sí, sí. Es un problema grande ese que tenemos en los pacientes con hipernatremia y hipernatremia crónica y falla renal, ¿no? Vieron que yo puse un caso clínico, yo no sé si lo vi, no sé si lo puse. Vieron que el paciente con hipernatremia crónica desarrolla falla renal, sobre todo en un paciente con neuroinjuria previa, el riesgo de desarrollar edema cerebral durante el transcurso, durante el devenir de la diálisis, es muy grande. Por eso estos pacientes en particular, en lugares donde hay opción de utilizar técnicas de reemplazo renal continuo, son de elección, ¿tá? Que nosotros no contamos en nuestro medio. Si no pueden acceder a una técnica continua, lo ideal sería utilizar alguna técnica más lenta, prolongada, y realizar un monitoreo frecuente de los niveles de sodio durante la diálisis, y si el paciente tiene una caída brusca del sodio durante la diálisis, realizar una carga de salino hipertónico. ¿De acuerdo? Sí, incluso esta paciente lo otro que hace después de la primera diálisis, hace una hipercloremia de 130 y pico, y una hipercalcemia. Y ahí ya después fue mucho más complicado en realidad regular todo el medio interno, pero el litio da también un bloqueo además de los canales de sodio-cloro. Entonces ahí ya en realidad se intrincaba mucho más el diagnóstico de la diabetes insípida. ¿Una no teniendo hipercalcemia me diuresis aparte. dijiste? Una hipercalcemia, una estudiaron la hipercloremia paratormona? e hipernatremia. ¿Le estudiaron la paratormona? Ya tenía estudiado previo que era normal cuando estaba en piso. Tenía niveles de paratormona normales. Sí. Sí, porque la hipercalcemia es otra causa de diabetes insípida que se agrega al consumo de litio, ¿no? Hipercalcemia sobre todo con valores de arriba de 14, 15 de calcio total. Sí, llegó a tener 16, sí, por ahí. ¿Y le encontraron alguna enfermedad neoplásica? ¿A qué le atribuyeron ese nivel de solo neoplásico y no, nada. ¿Qué paciente? Lo otro que planteó la neuróloga fue un síndrome parkinsoniano. Pero bueno, sí, eso lo tenía, por lo que me dijiste, tenía rigidez extrapiramidal, temblor, tenía un parkinsonismo. ¿Y eso se lo atribuyeron a los niveles de litio? Sí. Bueno, la podés traer de historia de primero si querés, yo te la corrijo, está interesante. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo no tengo ninguna más. Me voy a fijar en el chat. Bueno, si no hay más preguntas, entonces cerramos por hoy, ¿está? Hasta luego. Hasta luego, gracias.